Hola, ¿qué tal chicos? Espero que se encuentren bien, a la ustedes queridos y bienvenidos a una clase más. El autor que vamos a estar abordando el día de hoy es llamado Paul Gerhard Nartor. Él orientó la pedagogía hacia el hombre como un ser social. Él decía que cada hombre crece bajo el estigma variado de los estímulos de los demás y al mismo tiempo reacciona a este flujo. Él fue un hombre que no eh, crece aislado ni al lado de otro, aunque las condiciones sean próximamente similares. Él entendió la pedagogía como una acción social y asimismo condicionó el desarrollo de la educación a la organización de la comunidad, que se cumple en tres ciclos: el hogar, la escuela y asociaciones culturales. Estos tres ciclos se hacen en sí en uno porque es lo que ayuda al ser humano en su formación integral. Norton insistió en una concepción de la ciencia como el cimiento de la cultura y a través de la cual se promueve la conciencia y el orden. Todo lo humano se reduce al conocimiento y por tanto a la ciencia. En su propuesta pedagógica, la escuela debe ser obligatoria hasta los 12 años de edad. Asimismo, le asigna una orientación democrática y fuera del alcance de las clases sociales y de toda influencia de los partidos políticos. Paul también concibió la pedagogía como una cuestión filosófica, porque él desarrolló un concepto de la educación social en el que la pedagogía y la Bullion se lleva a cabo únicamente por una comunidad. Y su objetivo final de la educación siempre eh, es la educación social, lo cual es participar en la construcción de lo que son todas las comunidades. El origen de la pedagogía social estuvo vinculado a la necesidad de intervenir socioeducativamente en una sociedad en crisis como consecuencia de las profundas alteraciones producidas por la industrialización, con las oportunidades de buscar soluciones a las carencias que compartan los cambios para los cuales la sociedad no está preparada. Del mismo modo, podríamos señalar que el auge de la pedagogía social en el siglo XX se vincula con los diferentes avances tecnológicos y asimismo su expansión en el proceso de las globalizaciones. Según Paul, la pedagogía social no puede verse separada de la teoría de educación antecedida o seguida por una pedagogía individual. Hay que verla como la comprensión correcta de un problema de la pedagogía en general y en particular la pedagogía de la voluntad. Para él, la comunidad se convierte en el punto clave para la educación y toda actividad educadora se realiza sobre la base de la comunidad, ya que el individuo aislado es una abstracción. Dentro de la pedagogía social también hay una cohesión y diversidad como un concepto clave para llevar a cabo el desarrollo teórico y epistemológico de la ciencia. Entonces, podría considerarse como una ciencia o arte cuyo objetivo de estudio es el ámbito educativo y lo social es lo relativo a la sociedad, costumbres, historia y valores, por lo que tanto la pedagogía social es la ciencia práctica social y educativa, que asimismo busca satisfacer las necesidades básicas del ser humano en lo que es la sociedad y también busca la socialización e incorporación del individuo al ámbito social que le permita a través de la educación al desenvolvimiento de manera positiva e integral y asimismo también participativa de la sociedad. También nos habla de un triángulo inseparable en la educación del individuo con la comunidad y educación, que estrechamente unidos desarrollan una conciencia comunitaria, logrando de este modo la eliminación de las diferencias sociales, la democratización de la educación, entre otros puntos más. Bien, ahora vamos con lo que son ya los rubros acerca de su origen de trabajo.
Su origen de trabajo se encontraba en Yehel Khan, quienes él tomó ideas para, para sí mismo poderlas aplicar en la pedagogía social. Él fundó, junto con Hernán Cohen, la Universidad de Marburgo. Su corriente teórica fue basado en el neokantiano. Ustedes van a decir qué es el neokantiano. Este fue un movimiento filosófico europeo que dio un origen predominante alemán, que preconizó un retorno a los principios filosóficos de la doctrina de Immanuel Kant frente a entonces imperante de la doctrina del idealismo absoluto de Georg Wilhelm. Y asimismo, chicos, en referente ahora a su propuesta pedagógica, fue que él proponía una pedagogía más social y al menos individual, es decir, un socialismo pedagógico. La educación. Él decía que la educación debe ser una educación para el trabajo, es decir, al servicio de la comunidad, que las personas que fueran formadas bajo, bajo valores, ¿no? Es decir, solidarios, que abundara también la empatía, entre otros puntos. El ideal de Paul era formar ciudadanos útiles a su sociedad, que sirvieran para ella. Dentro de los objetivos se puede encontrar también la obtención de los valores, como yo les decía. Era una educación basada en valores, principios, fortaleciendo lo que ya mamá y papá nos habían enseñado desde el inicio. La filosofía es la que le otorga los fines de la educación. Ahora la escuela, él decía que no debería relegar a nadie de la educación, porque es para todos, es decir, todos tenían derecho a tener una educación digna, tanto mujeres como hombres, y en ella se deben aprender la conciencia del origen y los fundamentos de la cultura, hasta tener por característica ser social y asimismo ser democrática. El rol del maestro. Él mencionaba que el docente debería de ser dinámico y asimismo tener tiempos de silencio, ya que en ese tipo de la pedagogía el alumno es muy importante. Desde ahí empezamos a ver cómo algunos autores empezaron a darle un giro a la cuestión académica, la cuestión pedagógica, porque anteriormente había magistrocentrismo, es decir, el docente era el único emisor, él era el único centro de atención y poco a poco la educación fue teniendo un giro en el cual los papeles se invirtieron. Ahora el papel importante eran los alumnos. Ahora el rol del alumno. Él decía que el alumno era el discípulo, un discípulo activo, ya que debe tener una amplia participación en la clase. Él trataba de implementar estrategias en el cual el alumno pudiera participar, en el cual el alumno pudiera desenvolver y decir todo lo que él creía y pensar. De esta manera, él iba a obtener un aprendizaje más significativo. Referente al conocimiento, Paul decía que todo lo humano se reduce a conocimiento. Por tanto, a ciencia, él rechazaba la teoría empírica y decía o argumentaba que las ideas son un objeto de pensamiento puro. Era algo esencial. Dentro del PEA, él decía que este proceso era activo por los dos sujetos interactuantes, tanto el rol del maestro como el rol del alumno. Ambos eran importantes, no había ninguno más ni uno menos. Que el docente pudiera aprender de los alumnos y los alumnos del docente. Ahora, referente a la sociedad, él decía que el individuo no solo existe, también se hace hombre gracias a la sociedad. Es decir, el ambiente que le rodea al individuo es el que se le determina cómo era realmente el papel del hombre. La concepción del hombre de Paul se simplificaba muy bien en una de sus frases.
Nunca podrá el hombre ser hombre sin la comunidad, es decir, que los hombres necesitaban siempre, siempre de la comunidad. El siguiente rol es acerca de el plan de estudios. Él decía que los primeros 6 años de la escuela era para todo el pueblo y debería de ser general y obligatoria. Y asimismo debería de incitar el acceso a una universidad. Y de esta manera todos partirían de las mismas posibilidades y esto ya no dependa de las diferencias sociales, más bien de la capacidad de cada alumno y el grado más alto sería en ese entonces el gimnasio neumanista, que en este estudiarían de personas griegas unido al estudio de las matemáticas y de la física. Anteriormente, hace muchos años atrás, podíamos ver la diferencia que se hacía en cuestiones sociales, no en clases sociales. Solamente podían ir a la escuela las personas que tenían dinero, prestigiosas, etcétera. Y hoy en día, aquí en México, pues sabemos que eh, la educación básica es obligatoria, al igual que la secundaria, perdón, preescolar, primaria y secundaria, media superior, la preparatoria. Y ahorita ya se está agilizando para que también el nivel superior sea un nivel obligatorio que el alumno tenga que cubrir. Dentro del aprendizaje o el ambiente de aprendizaje, él decía que se da mediante la sociabilidad, no debe de haber sujetos pasivos dentro del aula. Como mirábamos o mencionábamos en cuestión del rol del alumno, que el alumno debería de ser, debería de jugar un papel muy activo. Entonces, él decía que el ambiente de aprendizaje se basaba mediante la sociabilización. Yo considero, a mi punto de vista, que esto permitía que el alumno pudiera desarrollar tanto el uso del lenguaje como otros aspectos importantes también, es decir, no sé, abrir conocimientos, el manejo y el dominio de la lengua, etcétera. Ahora, ¿cómo era el papel de la mujer? Él decía que la educación era para todos. Es en verdad para todos, esto incluye también a la mujer, que ha tenido durante casi toda la historia una relación vertical con respecto al hombre. Entonces, normalmente la mayoría de autores mencionan que la mujer también pasa a ser un papel muy importante, no solamente el hombre, sino también la mujer. Sus principales obras fue lo que es el curso de la pedagogía social en el año de 1905. También la teoría de la formación de la voluntad en base de la comunidad en el año de 1899. Y también Kant y la Escuela Filosófica de Marburgo en el año de 1915. Pestalozzi, su vida y sus ideales en el año de 1931. Sus aportaciones. La aportación esencial de Paul está ligado a la pedagogía social, la cual ayuda a conformarlo un poco más y asimismo otra de sus aportaciones es tratar de unificar las ideas de Platón y de Kant. Vale, chicos. Hasta aquí hemos llegado con el tema del día de hoy, esperando que hayan ustedes comprendido un poco acerca de este autor, que de cierto modo activó lo que es ciertos rubros como lo que yo mencionaba al inicio acerca de la pedagogía social, ¿no? La pedagogía social era la que se vinculaba a la necesidad de, en este caso, intervenir en una sociedad en crisis. ¿Vale, chicos? Y bien, si hay alguna duda, saben que con toda confianza me la pueden hacer saber. Cuídense mucho y miles de bendiciones.